Es una bendición estar compartiendo con ustedes hoy la palabra de Dios. Les decía que yo creo que el Espíritu Santo tiene una intención con nosotros de habernos dejado este tiempo allí, creciendo de una forma continuada en la primera carta que Él nos deja a través del apóstol Pedro, donde nos ha hablado de una serie de situaciones que tienen que ver incluso con la aplicación de nuestra vida diaria. Nos habla del tema de nuestra conducta, nuestra fe en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, como lo tocó bien Daniel. Y ustedes recordarán que hace 8 días, semana pasada, pues el domingo pasado, el pastor Daniel compartió acerca de ese fin que se acerca, ¿se acuerda? Y en la Biblia hay una constante en ese sentido. El Espíritu Santo tiene una advertencia a la iglesia de Dios constante acerca del fin que se acerca y de la conducta que Él espera de nosotros en este tiempo. Hay una constante. Usted recordará que el pastor Daniel expuso unas palabras que la Reina Valera dice o vierte de esta manera: ceñíos los lomos de vuestro entendimiento. O sea, amárrese la paja bien, la ropa, ajústese la ropa y camine bien en el caminar cristiano, porque no son tiempos, es lo que el Espíritu Santo insiste, continúa, como en algún tiempo lo hizo a la nación de Israel cuando el fin se acercaba y ellos tenían los ojos puestos en sus ídolos. Constantemente levantó esa voz profética en aquel tiempo, fue a través de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Hoy el Espíritu Santo lo hace a través de sus pastores. Continuamente le está hablando a su iglesia y la constante o la línea de expresión, el llamado, la advertencia sigue siendo la misma. El fin se acerca, la venida del Señor se acerca, su regreso se acerca. No son momentos para perder el tiempo. Es momento para amarrarse la fajita, para ceñir los lomos, ¿verdad? Es una expresión que tiene que ver como cuando usted va a hacer algo, está ambientada en la época de hace 2000 años, que tiene que ver como cuando usted dice, bueno, ahora sí, me voy a poner a trabajar en ese terreno que tengo ahí. ¿Qué es lo que primero usted hace? Usted se pone las botas o los zapatos, se pone los guantes, se amarra bien la ropa, no va a ir ahí en sandalias y con una bata, la de dormir, ¿verdad que no? Entonces Pedro nos dice aquí, amárrense y ajustense bien sus ropajes. Seguidos los lomos de vuestro entendimiento. A mí me gusta mucho cómo él lo usa allí. Dice que vivan con sobriedad, con una mente renovada y con una actitud de servicio, usando cada uno el don que hemos recibido de Él. Fue lo que Daniel expuso la semana pasada. ¿Se acuerda? Que renovemos la mente. Es el llamado que el apóstol nos hizo la semana pasada. Que renovemos la mente, que vivamos con sobriedad, con equilibrio, con sobriedad, con una actitud de servicio, usando cada uno el don que hemos recibido del Señor. Algo que usted lo ve aquí florecer y fructificar de una forma muy linda, como lo hacen las hermanas de Buena Mano. Mire que arreglaron esa oficina que está ahí, la de los diáconos, la embellecieron. Ellas trabajan y sabe que esas ventas que esas cosas que usted compra en ventas van a los fondos de la iglesia. Ellas desarrollan el proyecto, la junta directiva les autoriza el tiro del dinero y ellas lo reintegran 100% a los fondos de la iglesia. Qué lindo, ¿ah? Qué lindo. Qué hermoso, ¿verdad? Que haya gente que aquí ejerce sus dones. Cada uno dice haciendo lo que Dios le llamó, en el lugar en el que Dios lo llamó, produciendo, trabajando para la obra de Dios. Se fue el llamado de la semana pasada. Pero el día de hoy vamos a explorar un tema que el apóstol Pedro plantea de una forma muy fuerte, el tema del sufrimiento. El capítulo 4, en los versos que vamos a leer hoy, nos habla de un tema del sufrimiento. Y Pedro comienza este párrafo diciéndole a la iglesia de aquel entonces, dice, amados, no se extrañen del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera sucediendo. La Nueva Versión Internacional dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando,
como si fuera algo insólito. Entonces eso nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué tan bíblico es el sufrimiento en la vida cristiana? ¿Sí? ¿Qué tan bíblico es el sufrimiento si Pedro le está escribiendo? Obviamente él está escribiendo en un contexto de hace 2000 años, cuando la iglesia estaba enfrentando la oposición de un mundo pagano que se oponía a Dios y que se opone hoy día. La iglesia estaba siendo duramente perseguida y Pedro les escribe, ustedes podría ser que se estén preguntando, ¿será que hicimos algo malos? Que nos está cayendo este fuego tan fuerte encima. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Que usted diga, Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice que me está pasando esto? No está mal hacerse esa pregunta. Por supuesto que si tenemos una comunión con Dios, tendremos la respuesta. Pero el apóstol Pedro aquí les dice, no se extrañe de este fuego. ¿Por qué? ¿Es bíblico acaso entonces, repito la pregunta, el sufrimiento en el pueblo de Dios? La respuesta es, por supuesto que sí. Dios usa el sufrimiento, lo puede usar el fuego por dos razones que yo quiero que usted tenga muy claro el día de hoy. Para formarnos, la primera, para darnos forma a nosotros, para pulirnos, para pulir nuestra fe, nuestro carácter, para hacernos fuertes, para que nosotros crezcamos espiritualmente, y en segundo lugar, para su gloria, para ser glorificado a través de aquellas personas que aún en los momentos más duros, en los fuegos más fuertes que han tenido que soportar, no han negado su fe y han mantenido su alabanza intacta para Dios y su adoración. Esos son los diamantes, esos son aquellos que están debajo del trono de Dios, que usted encuentra en Apocalipsis, cuando dice que las almas clamaban a Él y le decían, ¿hasta cuándo, Dios mío? Debajo del trono de Dios. Eran las almas, dice, de los que fueron decapitados. ¿Hasta cuándo, oh Dios? Dice, no vengarás nuestra sangre de los que habitan en la tierra. Y Dios les dijo, todavía no. Y les mandó unas ropitas blancas y les dijo, tienen que esperar un tiempo más hasta que se cumpla el número de los consiervos suyos que también han de morir por el evangelio. ¿Qué le parece? Tiene que cumplirse. ¿Lo ve? Todavía dice, tiene que completarse. Dios tiene un número precioso, un número que es como diamantes, como perlas que engalanan la corona de Dios, de aquellos que gritan al universo, a las potestades, a los principados y potestades que hay en este universo. Pueblo suyo que no lo niega, aun cuando no entiende, aun cuando está pasando por prueba y por fuego, no lo niega y sigue adorándolo. Y eso es lo que engrandece a nuestro Dios, para dos razones entonces. Ahora bien, sabemos que los profetas de la prosperidad hoy día enseñan todo lo contrario. Le dicen a algunas personas y enseñan y predican que el sufrimiento fue allá en el primer siglo, que fue una etapa de la iglesia que ya no se tiene que repetir más. Enseña que para eso Cristo llevó todo el dolor, para que nosotros no tengamos que sufrir nunca. Y suena bien, pareciera cierto, pero no lo es. De ninguna manera lo es. Esas son enseñanzas falsas de las cuales la Biblia advierte claramente y hoy nos tiene sentados aquí otra vez. El Espíritu Santo advirtiéndonos, tengan cuidado con esas falsedades. ¿Ha sufrido pues el pueblo de Dios a través de las asquedades? ¿Acaso no tiene usted la palabra de Dios enfrente a usted para leer cómo el pueblo de Israel mismo fue metido en Egipto 400 años? Y Dios le dice en Deuteronomio 8, esa no está ahí en la pantalla, pero usted lo puede leer luego, lo recordé ahora. Dice, yo los metí a ustedes en un horno de fuego. Te acordarás, dice, cuando llegues a la tierra prometida, te acordarás, dice, de los años en que yo te metí, dice, en el fuego, cuando fuiste esclavo, dice, cuando el Señor te metió en el desierto y te hizo tener hambre. Ah, caramba, Dios hace eso. Dice, te acordarás, dice, cuando te pasé por el desierto, dice, y yo te sustenté con maná y te di agua, yo te cuidé, pero te metí en el desierto.
¿Por qué? Le dice Dios a Abraham. Los voy a poner 400 años como esclavos en Egipto para que se acuerden, para que nunca se les olvide, para formarlos, para que cuando lleguen allá se acuerden de dónde salieron y a dónde los llevó Dios. Para que no sean unos chiquillos chineados que creen que nada más es de tronar los dedos y Dios tiene que concederle todas las peticiones de su corazón inmediatamente. ¿Acaso no tenemos en la Biblia el ejemplo de los más grandes hombres y mujeres de fe que tuvieron que pasar por pruebas enormes? ¿Qué le parece Moisés, que fue llevado 40 años al desierto a pastorear ovejas? 40 años en el desierto, llevando sol allá en las tierras de Madián, para después ser colocado, como Dios dijo, como un líder de la nación de Israel. El hombre más grande para el pueblo judío tuvo que ir al desierto 40 años. ¿Qué le parece la vida de José, quien tuvo que pagar 13 años de su vida? Un hombre que demostró a través de su vida una conducta de integridad, que cuando se le sometió a aquella mujer, la esposa de Potifar dijo, yo no voy a pecar contra vos, no lo voy a hacer. Y el pago que recibió de Dios fue un encarcelamiento. Lo mandó el Señor allí varios años a la cárcel. La formación de José duró 13 años, más o menos, separado de su padre, odiado de sus hermanos. Cualquiera de nosotros quizá no hubiera durado un mes en esas condiciones, diciendo, el evangelio no es cierto, Dios no me ama, pero él se mantuvo fiel a pesar de la prueba tan grande que él tuvo que pasar, y llegó a constituirse en aquello que Dios tenía preparado para él. Pregúntele a Job si un hombre que hace lo recto a los ojos de Dios puede sufrir. Preguntémosle a él, que perdió sus bienes materiales en un día, sus hijos y su salud, todos los 3 pilares de una persona, y todo conforme al propósito de Dios. ¿Y qué diríamos de los miles de cristianos que murieron? Ahora lo vamos a ver en la jornada misionera la próxima semana, que dieron sus vidas, que murieron quemados, encarcelados, comidos por fieras en el primero y segundo siglo. ¿Qué diríamos de los apóstoles que fueron bautizados con crucifixiones y que murieron algunos de ellos decapitados, como el apóstol Pablo? ¿Qué diríamos de ellos? ¿Existe entonces el sufrimiento para una persona que quiere ser fiel a Dios? Por supuesto que sí. Pero como le dije antes, tiene 2 razones. Una, formarnos como diamantes preciosos, que nuestra fe se convierta en oro. Y número 2, darle la gloria a Dios. Que Dios sea glorificado delante de los principados y las potestades, delante de aquellos que un día se apartaron de Él y se rebelaron, y que dicen que los que siguen a Dios lo hacen por interés. Ahí está la demostración más clara que no es así. No es por interés, es por amor. Es por amor a aquel que lo dio todo con nosotros. Esa es la razón. Ahora bien, el apóstol Pedro tiene en esta párrafo que vamos a ver hoy algunos aspectos que tienen una importancia muy grande para nosotros como cristianos. Quisiera que lea conmigo entonces, empecemos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Los versículos que vamos a leer hoy, que son 7. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido. Yo no sabía que los entrometidos estaban en esa lista, pero ahí está. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo.
Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, ¿según qué? ¿Por qué sufre? ¿Según? Ah, ve que sí puede ser la voluntad de Dios. Los que sufren según la voluntad de Dios, los que sufren, note que no es todo mundo y todo el tiempo, pero puede ser que sí sea. Dice, así que los que sufren por la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Primer punto, algo que suena contradictorio para nuestro pensamiento realmente. Dichosos y gozosos. ¿Cómo que gozosos? ¿Cómo que dichosos? ¿Y cómo que gozosos cuando suframos por el Evangelio? ¿Cómo que dichosos y gozosos cuando nosotros tengamos que sufrir por el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué habríamos de considerarnos gozosos y dichosos de sufrir por Cristo? Bueno, Pedro nos da la razón. Pedro nos da la razón clara, porque estamos participando de los sufrimientos de Dios. Él dice, porque se hacen partícipes de los padecimientos de Cristo. Quiero hacer una aclaración aquí. No es un sufrimiento vicario, como el que Él llevó en la cruz. Esa es una obra única. La obra redentora de nuestra salvación es únicamente de Dios, y la salvación tenemos muy claro, muy claro. Yo molesto ahí a los hermanos que se conectan conmigo los viernes, el grupo de estudio bíblico que tenemos ya 5 años, no sé cuánto, de estar estudiando la Biblia, y les digo, ajá, con que no se conectó al estudio bíblico, 2 más y pierde la salvación. Y entonces ellos me dicen, entonces se ríen un poco, ¿verdad? Lili, se ríen un poco, no. Ellos tienen muy claro, de hecho, en estos días estábamos estudiando justamente Efesios, que es lo que estoy sacando a colación ahorita. De la Biblia nos dice, ¿usted se acuerda? Lo sabe de memoria, lo sabe de la escuela dominical, Efesios 2:8, ¿qué dice? Mas por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia es absoluta y totalmente clara en que la obra salvadora, redentora de nuestras almas, de nuestras vidas, le pertenece enteramente a Jesucristo. Es una obra de Dios. No hay nada que nosotros hagamos. Pero Pedro nos dice aquí que cuando nosotros sufrimos por Él, somos partícipes de sus sufrimientos. Lo está observando. Que nos hacemos partícipes de su sufrimiento. ¿De cuál sufrimiento? Del rechazo a Dios. No está hablando de la obra redentora, de sus sufrimientos, porque Él también fue rechazado. Y Él dijo, el mundo los aborrecerá, porque a mí me aborrecieron primero. Así que como a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Yo creí que iba a ser todo color de rosa y que yo iba a anunciar el evangelio, iba a hablarle a la gente y me iban a aplaudir y a recibir, iban a caer ahí rendidos a Cristo. Gloria a Dios. No siempre pasa así. A veces sí, pero a veces hay rechazo. ¿Ah? La mayoría de veces no pasa. Cuando sembramos la palabra en el corazón de las personas, como hacemos en el Hospital Calderón, nos hemos dado cuenta de que hay gente que no se puede levantar, no se puede mover. Pero si usted viera los ojos de la gente, usted no está predicando solo a ellos. Cuando uno va ahí, ¿sabe a quién más está predicando? A los familiares que están ahí. Está predicándole a los familiares. Ellos se nos quedan viendo, ansiosos. Tal vez tienen ahí a su papá, a su hermano, descalabrado ahí en una cama, todo averiado. Y ellos oyen, ellos escuchan. Sí, es que la mayoría se descalabraron en algún accidente de tránsito. Los hospitales hoy ya están llenos, ¿verdad? Oremos con nuestros hermanos en la iglesia, ¿verdad? Pero lo maravilloso es ver que lo vuelven a ver a uno y usted ve la actitud en la gente. Ellos están deseando a alguien que les dé una palabra positiva en medio, tal vez, de un montón de malas noticias que han recibido.
Qué lindo, hermanos, qué hermoso, qué hermoso. Pero Jesús dijo, el mundo os aborrecerá. El mundo los va a aborrecer, pero deben confiar. En el mundo van a tener aflicción. Ah, caray, pero ese evangelio no me está gustando mucho. Que voy a tener aflicción, que me van a aborrecer. Pero ve lo que dice Pedro, dichosos, dichosos. Ah, Pedro, pero es que usted no sabe lo que es. Usted no sabe lo que es que a uno le estén diciendo, usted es un pandereta. Usted no sabe lo que es eso, que los tenga uno aborreciendo en el trabajo porque uno ora y lee la Biblia y porque uno habla de Cristo. Usted no sabe. Déjeme mostrarle como sí sabe. Está bien, te lo voy a mostrar pero con la Biblia. Quiero que lea conmigo Hechos 5:40. Lo vamos a poner allí. Hechos 5:40. Ahí está. Dice la escritura, entonces, llamaron a los apóstoles. Ahí estamos hablando de Pedro y Juan. Dice, los llamaron y luego de qué? Luego de decirles panderetas. Luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Pero primero les dieron palo. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de ¿qué? Dígalo bien duro. ¿Llenos de qué? De gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre. El nombre aquí es Cristo. Ellos fueron dignos, se consideraron dichosos, dignos. Y note que no fue que les dijeron 4 palabritas, fue que los azotaron, hermanos. Y no eran azotes con un chilillito, eran azotes romanos. Los azotaron feo. Salieron con sus espaldas sangrando, pero salieron gozosos. Y dice, pero ¿qué tiene sentido? ¿Quién es eso? ¿Cómo puede alguien sentirse gozoso de padecer por el nombre de Cristo? Ahí lo tiene, hermano. Por eso es que él dice, por experiencia propia, considérense dichosos de padecer por él. Y vea lo segundo que él dice. Ser perseguido es signo de la presencia del Espíritu Santo sobre usted y sobre mí. Él dice, dichosos ustedes, el verso 14, dichosos ustedes si los insultan por la causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Porque si alguien sufre por ser cristiano, dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, dice en el 16, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¿Qué le parece? Piense en eso la próxima vez que usted tenga que ser menospreciado o sufrir, cuando usted respetuosa, eso sí, y dignamente tenga que exponer en público su fe o hablarle a alguien de Cristo. O la forma adecuada. O si vamos a andar entrando en peleas y en discusiones, lo que vamos a hacer es denigrar el Evangelio. El Evangelio no se predica así. En una ocasión, un gran predicador del siglo de la Edad Media dijo, predica, predica, se refiere a su hogar y a su vecindario, a su trabajo, predica, 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 y si es necesario, usa las palabras. Si es necesario, usa palabras. Las palabras tienen que usarse porque al final es la palabra de Dios y no mía, pero la primera predicación es mi forma de vivir. Esa es la primera. Así es la palabra de Dios. Qué hermoso cuando alguien nos pide a nosotros razón de nuestra fe, cuando alguien nos pregunta por lo que nosotros creemos, porque lo han visto, porque no fuimos ahí a zampárselo con una cuchara, sino que nos observan, nos ve y vienen y nos preguntan. Entonces, aprovechamos ese momento que Dios pone para enseñar, para predicar lo que nosotros creemos, a quien nosotros amamos, al Cristo que nosotros adoramos, que dio su vida por nosotros. Qué hermoso es eso, qué lindo. Pero vea que Pedro dice que es una seña, que si usted tiene que padecer por Cristo, eso es un símbolo o un signo de que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre usted. Desde aquí nos ha dicho que debemos ser dichosos, como ellos se sintieron dichosos cuando los azotaron por predicar el Evangelio. Que debemos estar gozosos, pero también nos dice que es un signo, una señal de que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros.
Eso es algo maravilloso, hermanos. Es algo maravilloso porque revela claramente quién es usted, qué es y quién es el Dios que habita en este, quién es el que mora en este. Una seña perfecta. Deberíamos, pues, tener cuidado si se da lo contrario. Si el mundo camina con nosotros, anda muy feliz con nosotros, muy jiji con nosotros, tenemos que tener cuidado si no estamos caminando con el mundo. El Señor le dice al profeta Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hay una advertencia. Ustedes salieron de ahí, dice el Señor. Yo los saqué y los aparté, los he santificado. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo para no andar caminando con el mundo. Eso no es algo que un cristiano se supone que deba hacer. Es el tiempo pasado y a eso se refiere 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Así que mucho cuidado con eso. Por eso la predicación de hace 8 días nos decía, ceñidos los lomos, sirviendo, trabajando, cuidando la fe que tenemos. Pedro también nos dice, ¿se acuerda que dijo ahí? Mejor, dice, ¿por qué mejor sufrir por el evangelio que sufrir por andar, dice, de metiche? No, ¿cómo es que dijo él? Leámoslo. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido. Tiche. Y me acordé de don Ramón cuando el chavo estaba así encima de él y que habían hablado del tema de hablar llamar a los enemigos. Le dice, chavo, yo escuché que hay que amar a los enemigos, pero nadie dijo nada de los metiches, dice. Este es donde somos los aficionados al chavo. De todo que le dice, está bien, pero hay que amar a los enemigos. Cuando Amón hay que amarlos, pues bueno, me gustaría ser enemigo de Angélica María. Chesquirito. Pero vea qué interesante, el apóstol Pedro dice aquí que no sufras, dice, por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. O sea, tiene alguna relación con gente que anda metiéndose en lo ajeno, que anda metiéndose en las vidas de los demás. ¿Conocen gente así? No diga. Les dio risa, ¿verdad? Que sí conocen. ¿Verdad que hay gente que quiere ser el Espíritu Santo de los demás, ¿verdad? A todo mundo le anda diciendo lo que tiene que hacer, en lo que está mal, ¿verdad? Pero no miran hacia ellos, no miran hacia adentro, ¿verdad? Es curioso que el apóstol Pedro incluya eso en esta porción de la escritura. Pero entonces, tenemos que llegar a la parte final. Mejor es sufrir por Cristo como yo lo prediqué hace también como un mes más o menos. Mejor, en vez de sufrir por las cosas que nosotros hagamos mal, y ahí tenemos que aclarar un punto muy importante antes de llegar a la conclusión de esta predicación. Hay personas que están sufriendo y le achacan el sufrimiento al evangelio, pero tal vez están sufriendo porque ellos se metieron ahí. Y una de las áreas que definitivamente, hermanos, no es que tal vez, definitivamente trae sufrimiento en la vida cristiana es el pecado. Hay absolutamente nada que nosotros hagamos que no traiga un fruto, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces hay gente que está zapateando y pidiéndole a Dios hace tiempo por una situación, pero no ha visto que es el fruto de sus propios actos, consecuencias en su vida. Y aquí le podría yo hacer una lista a usted gigantesca, ¿verdad? Podemos hablar del pueblo de Israel cuando tenía que conquistar Jericó. Dios les dijo, no toquen el anatema. ¿O vieron el anatema? Aquel muchacho Acán, ¿se acuerdan? Y la desgracia vino sobre el pueblo de Israel. El hombre terminó tragado por la tierra, él y toda su familia. No habían apedreados, terminaron.
porque violentaron la palabra de Dios. ¿Y qué le puedo decir de Saúl? Un hombre terco, duro de corazón, que pecaba contra Dios constantemente, que terminó siendo desechado, terminó el Espíritu Santo alejándose de él y un espíritu inmundo vino a atormentarlo. Las consecuencias de sus propios actos. ¿Qué podríamos decir aún de un hombre de Dios como David, cuando hizo lo que hizo con Betsabé y con su esposo Urías? Terminó pagando un precio extremadamente alto en su propia familia. Su propio hijo se levantó contra él. Pero eso fue la consecuencia de sus actos. Ananías y Zafira terminaron muertos porque también quisieron tentar a Dios. Y así podría yo citarle muchos ejemplos en la Biblia, pero veamos los ejemplos modernos, hermanos. Hoy día hemos visto hijos que están llevando palo, pero que no han sabido arrepentirse delante de sus padres de las cosas que han hecho. Hoy día podemos ver a personas que están pasando por crisis seriamente, su economía quebrantada. Y el problema ahí no es Dios no es el que está fallando. Ahí hay que hacer una revisión profunda y ver, ¿serán las consecuencias de mis actos los que me tienen aquí? ¿Qué es aquello de lo que yo no he revisado y no me he arrepentido? Es una pregunta que debemos hacer. Pedro nos lo dice aquí, que ninguno sufra por ser asesino o ladrón, ¿verdad? Y podríamos poner en esa lista muchas cosas más por las que una persona podría hoy estar sufriendo las consecuencias de algo que hizo en el pasado. Dichosamente tenemos un Dios que nos redime, un Dios que nos sana, un Dios que liberta, un Dios que perdona el pecado de aquel que está arrepentido, porque como dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay un Dios que redime, que sana, que liberta y que puede ponerte mucho más arriba de lo que pudieras estar esperando que Dios haga con tu vida hoy. Pero se trata de buscarlo a Él de corazón. Se trata de ponernos a cuentas con Dios. Se trata de reconocer el pecado y dejar de estar echándole la culpa a los demás. Dejar de estar echándole la culpa a los antepasados. Dejar de estar echándole la culpa a los que me hicieron daño y buscar al Cristo de la gloria que sana, liberta, sana, que cambia nuestra vida, que nos da un futuro lleno de esperanza, que nos permite servirle, adorarle y caminar con Él hasta que nos reunamos otra vez con Él. El pasado, que sea para enseñanza, que sea para aprender, para enseñarle a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero ahí, hasta ahí, que nos sirva de enseñanza. Señor, mira, metí la pata horrible, ahora eso que yo veo atrás es una enseñanza que me hace más humilde, que me hace más dependiente de ti, que me hace adorarte más profundamente, porque he experimentado en mí el poder redentor de Jesucristo. Sea para eso. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí, lo que nos está recordando. Así que quiero arribar a la conclusión de esta predicación, de este mensaje. ¿Es entonces la voluntad de Dios que nosotros podría ser bíblico o bíblico que el cristiano, el pueblo de Dios sufra, que el cristiano, nosotros individualmente pasemos por sufrimiento? Sí, sí lo es. Es un privilegio en el caso de cuando es por el Evangelio, cuando es por Cristo, ¿verdad? Pero yo le hago a usted una pregunta más allá de esto. Y aquí entra la conclusión de esta predicación y una severa advertencia de parte del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a creer a los profetas de la prosperidad que dicen que el creyente no tiene que sufrir, que tiene que tener plata, que todo le tiene que ir bien, que es asunto de declarar y no sé qué, y que dígalo y que no sé cuánto, y usted lo va a tener inmediatamente, y que traiga tanta ofrenda y Dios le va a multiplicar a usted no sé cuánto? ¿Le vamos a creer a ellos o le vamos a creer a la palabra de Dios? Porque ellos le dan a usted, le dan al pueblo de Dios una cara de la moneda, pero no le dan la otra. Solo enseñan una, la que brilla. No enseñan la otra, la que no brilla tanto, pero que sí brilla.
y brillará cuando Cristo sea manifestado. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios, sí, el mismo Dios que en su palabra nos da a nosotros la promesa de cuidados, el mismo Dios que nos prospera y nos bendice. Le decía yo ahora a Lester en la mañana, ahora que llegué, hablaba con él de esto. Hay algo que debe estar fallando en nuestras vidas cuando usted tiene una promesa de Dios que dice que Él llena tus necesidades, que te habla de una manera tan contundente como lo hizo Jesús cuando dijo: consideren las aves del cielo que no siembran ni cosechan en graneros y el Padre las alimenta. Y los lirios del campo, dicen, y Salomón se vistió como uno de ellos. Si Dios hace eso con las aves y con los lirios, ¿cuánto más no hará por ustedes, hombres de poca fe? Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Decía yo a él, ¿realmente tienes una relación con Dios de padre a hijo, hijo a padre? Porque Dios no miente. Él no miente. Sí, ese Dios que yo encuentro en la Biblia me dice a mí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y nadie las arrebatará jamás de la mano del Padre. Dice: yo les doy vida eterna y nadie, ¿quién? Nadie las arrebatará de la mano del Padre. Dice: porque el Padre mayor es que todos. Ese mismo Dios que promete que llena nuestras necesidades, ese mismo Dios que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío. Ese mismo Dios que dice que si pones la confianza en Él, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ese mismo Dios que te dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese mismo Dios que te dice: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ese mismo Dios que dice que si Dios está contigo, ¿quién estará contra ti? Ese mismo Dios, ese mismo Dios, ese mismo Dios es el que nos dice también: porque vendrá tiempo donde se enfrentará nación contra nación y reino contra reino, y por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, y vendrán días, dice, donde los tomarán y los encarcelarán, dice, y los matarán por causa de mi nombre. El mismo Dios es el mismo que dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es el mismo Dios que dice, eso sí, que Él no permitirá que tú seas probado más allá de lo que tú puedes y yo soportar. Es el mismo Dios que dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Vieron cómo tiene dos caras? ¿A quién le vas a creer? ¿A los profetas de la prosperidad o vas a tratar de conocer todo el conocimiento bíblico? Tienes que conocer todo. Nuestra obligación como predicadores, como pastores, es dar a la iglesia el conocimiento pleno de la palabra de Dios, para que seamos fuertes, para que si algún día llega ese tiempo de prueba, si algún día, no solo en las que estás pasando, yo conozco muchos hermanos a través de 25 casi años de estar aquí en esta amada iglesia. Y voy a meter un comercial, pero está relacionado con lo mismo. No es un comercial, es para participar de, porque la gloria es para Dios. El día pasado puse en el chat de oración que apoyáramos a una compañera mía que está pasando por una crisis muy seria con la hija, con un tema de salud mental, sí, en el psiquiátrico, corriendo para arriba y para abajo. La semana pasada se la devolvieron del psiquiátrico, llegaron a la casa y la hija se le abalanzó encima, ya tiene 14 años y es un poquito más grande que ella.
se le abalanzó encima porque ella quería el celular. Dice, yo podía ver el demonio sobre mí, dice, el espíritu inmundo sobre mí, dice, me aplastó contra el suelo, dice, y empezó a presionarme de tal manera a mi costado, dice, que no podía respirar, tuve que gritar y decirle, el teléfono está en tal lado, vaya, coja. Lo estaba ahogando, dice. Esa noche lloré. Le dice, yo lloré y me sentí desamparada. Pues, ¿de qué pasó por tu iglesia? ¿Dónde estaba tu pastor? ¿Dónde estaban tus hermanos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué nadie te tocó acompañar? Me dice, es que, y vea, valoremos lo que tenemos. Me dice, es que yo voy, me dice, como yo tengo que estar para adentro y para afuera, trabajo, mi hija, dice, en mi iglesia yo soy una visita. A mí no me conocen, dice. Yo soy una visita que llega y que pide oración de vez en cuando, dice. Me ven entrar y me ven salir, dice. Yo no conozco ni me conocen mucho. Casi nada. ¿Se da cuenta lo que tenemos aquí? ¿Sí? Con todos nuestros defectos, somos una familia. Aquí, si estamos pasando por un problema, nosotros nos apoyamos en oración, nos abrazamos, los visitamos cuando estamos en el hospital, nos apoyamos cuando hay un funeral, cuando hay una pérdida y un hermano parte, aquí estamos. Nos conocemos unos a los otros, sabemos, caminamos juntos. Qué lindo, ¿ah? Y qué duro es cuando una persona no tiene un arraigo en una iglesia y es simplemente una visita. Doy gloria a Dios, correma, la gloria sea para Él. Por esta familia, cuando ella me contó eso, yo decía, caramba, qué bendecido soy yo. Tantos años con una familia tan bella como es Rema, mi iglesia, mi querida iglesia, mi familia, donde Dios me ha dado un lugar donde soy feliz. ¿Eh? Hay que trabajar, hay que servir, lo que sea. Hemos enfrentado de todo tipo de situaciones y hasta pruebas, pero tenemos una familia. Tenemos una familia preciosa y un pastor que los conoce a todos ustedes. ¿Mm? Un pastor que está siempre disponible para ustedes. Por eso nos damos cuando cumplió los 80, digo los 50, ¿verdad? Por eso lo hicimos, ¿verdad? Porque, ¿qué lo sirve? A ti, ¿verdad? No se rían. Termino solamente dando dos consejos bíblicos muy valiosos. ¿Qué pasaría si el día de mañana nosotros no sabemos cuándo es que se va a desatar la persecución final? No sabemos. Lo que sí sabemos es que ha aumentado, que ha crecido. Cada vez hay más repulsión hacia el cristianismo porque el odio a Dios sigue siendo el mismo, de Satanás. Estamos claros en eso. Y sabemos que la persecución ha aumentado. Estoy hablando de Costa Rica específicamente. En la jornada de misiones vamos a verlo a nivel mundial. La persecución ha aumentado. Y la Biblia nos advierte claramente que va a desembocar en un periodo de tribulación, palabras de Jesucristo, cual nunca hubo antes, dice, ni habrá después. ¿Qué pasaría? Hágase una pregunta y tenga mucho cuidado con lo que usted responda. ¿Qué pasaría si el día de mañana a usted le confrontan su propia vida o negar a Cristo? ¿Qué pasaría si el día de mañana usted es confrontado? Se desata la persecución final. Estamos nosotros todavía aquí. Nos quitan todo lo que tenemos de pertenencias. ¿Qué pasaría si usted va a parar a una cárcel? Si a usted se le pide que niegue a Cristo, ¿qué pasará el día de mañana? ¿Qué va a hacer usted? Yo cuando considero ese escenario, lo he pensado muchas veces, pienso en la historia de Pedro y ahí termino. Y para mí es una lección que me ha hecho aprender demasiado. Pedro le dijo al Señor, hasta la muerte iré contigo, yo no te negaré, aunque todos te negaren. Si esa fue su respuesta ahorita cuando yo le hice la pregunta, échele un ojito a Pedro, porque una cosa es decirlo aquí y otra cosa es delante de un
de una ametralladora. Una cosa es decirlo aquí y otra cosa es frente a un león. Una cosa es decirlo aquí y otra cosa es en un campo de concentración como están pagando muchos de nuestros hermanos hoy día en Corea del Norte y en otros muchos países de Medio Oriente. Una cosa es aquí y otra cosa es cuando llega la gente a quemar las iglesias en África, calcinando iglesias y matando a los cristianos también. Es muy diferente, hermanos. Entonces yo creo que hay dos cosas que debemos hacer, que son las que yo le invito con todo amor a que usted cuide. La actitud debe ser la siguiente. El apóstol Pedro nos dice, el mismo apóstol, pero ya en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice, lo voy a leer de la Reina Valera, bueno, ahí está. Ustedes, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Ve que el conocimiento sí es importante, el conocimiento es de Cristo, de la palabra de Dios y de Cristo. Dice, al conocimiento añádale dominio propio, al dominio propio paciencia, de la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal entre nosotros como hermanos, y al afecto fraternal amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ciego, habiéndose olvidado de sus antiguos pecados. Pero yo quiero que vea el versículo 10, el 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El consejo es uno, mantenernos ocupados en la fe, cuidarla, pulirla, hacer su devocional en su casa con su familia, inculcarle a su familia el amor por la palabra de Dios, afirmar la fe que usted ha recibido, no dejarlo solo para el domingo aquí. Que su vida sea una verdadera vida que tiene raíces en la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, añádale esto, esto y esto y esto y manténgase ocupado en eso. Porque entonces dice, haciendo estas cosas, dice, no van a estar ociosos, traduzcas en buen tico de vagos y no caerán a más. No van a estar desocupados, no van a estar desocupados. Nuestra vida tiene que estar ocupada y eso rima perfectamente con la predicación del domingo pasado que le invito a que la vuelva a escuchar allí en internet, donde el apóstol Daniel, donde, donde el pastor Daniel nos habló de que cada uno, ¿se acuerda? Use lo que Dios le ha dado, dice, y ejerza lo que Dios le ha dado para la obra de Dios. De cada uno dice, use lo que Dios le hace, mantenga ocupado. Si usted se mantiene estático, se va a estancar. Y aquí la Biblia nos vuelve a recordar este consejo precioso de que nos mantengamos ocupados en nuestra fe, en nuestra fe, en nuestra fe. Cuidemos nuestra fe. Atengámonos firmes en ella, amémosla, atesorémosla, cuidémosla, vivámosla y prediquémosla. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros. Trabaja por tu casa, trabaja por tu familia, que la familia tuya vea un hombre, una mujer de fe, una persona que no compromete su fe, una persona que ama a Dios, que pasa tiempo con Dios, que adora a Dios, que saca el tiempo para hacer el devocional y enseñar a sus hijos constantemente en la palabra de Dios. Eso es lo que los va a proteger, eso es lo que nos va a mantener a nosotros ocupados, que aquí en la iglesia usted pueda también dar su fruto en el ministerio en que Dios usted crea y perciba que Dios le ha llamado. Acérquese, Anita, dígale, yo quiero empezar a servir. Ahí va a estar puesto a prueba, le van a poner a servir y ahí reconocerá usted si usted tiene una virtud realmente para ser un diácono de esta iglesia, que nos están faltando unos cuantos ahí. Acérquese, no se espere a que Cristo venga para llegar a decirle a él, el talento que me diste ahí está, Señor, lo tengo enterrado en el cafetal atrás de la casa. No, dígale, me diste uno, aquí tienes dos. Señor, y el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, te dirá, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel,
sobre mucho te pondré. No tiene que ser demasiado, poco, mientras nos mantengamos ocupados para la gloria de Él será mucho. Y el último consejo, si llegamos a enfrentar esa prueba tan dura, si algún día se nos demanda dar la vida, si algún día, hermano, acuérdese de mí hoy, porque el Espíritu Santo hoy ha lanzado una fuerte advertencia sobre este tema. El fin se acerca, predicó Daniel. Hoy, Pedro nos dice, no se extrañen si por el juego de la prueba que ha venido por ustedes. En el siglo primero, termino ahí, Hechos 4:29. Y ahora, Señor, los cristianos fueron amenazados, estaban bajo presión de las autoridades de aquella época para que no predicaran. Y los discípulos oraron así: Señor, mira sus amenazas y vea lo que ellos pidieron. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y vea lo que dice el verso 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero que estemos en pie para despedirnos con este último consejo que hemos compartido. Si algún día, hermanos, hoy, yo quiero que se vaya hoy recordando estas palabras que Dios me ha permitido compartir con usted y conmigo mismo. Si algún día, hermanos, llegamos a ese cute, ahorita estamos aquí en plena libertad de alzar las manos, de adorar a Dios. Quizás un día no sea así, no lo sé. El que conoce el futuro es Dios y Él nos ha invitado a caminar con Él y amarle, pero si algún día no es así, hagamos lo que hicieron estos cristianos. Señor, concédenos el valor y llénanos de tu espíritu para seguir predicando tu palabra. Ellos no pidieron por sus vidas, no pidieron plata, no pidieron riqueza, no pidieron que los librara de sus enemigos. Les digo, danos el valor y el denuedo para seguir predicando el evangelio. No nos quites ese privilegio. Y dice que cuando hubieron orado tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si algún día llega ese momento, Jesús hizo una promesa muy linda. Dice, cuando los lleven delante de los reyes, delante de los gobernantes, no se propongan lo que han de decir. Dice, porque no serán ustedes los que hablen, sino quien, mi Padre será el que hable a través de ustedes. Esa es la promesa. Si algún día llegamos ahí, si algún día, ándate ensayando en esta vida, cuando te afrenten por el nombre de Cristo, recuerda las palabras que hoy leímos. Siéntete gozoso, siéntete dichoso. No odies al que te rechaza, no odies al que te afrenta. Merece misericordia. También es un ser humano que merece salvación, que necesita más bien la salvación. Amén. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, tú nos has hablado fuertemente, Señor Padre, en estos días que hemos estado compartiendo, Señor, la primera carta del apóstol Pedro. Y yo espero que esto quede firmemente establecido en nuestros corazones, Señor, que la vida cristiana está llena de alegrías, de gozos, pero que también, Señor, hay pruebas, dificultades y formación de nuestro carácter, Señor, el cual tú haces en nosotros. Que no tengamos que sufrir por las razones que Pedro menciona, pero que si llega ese momento, Señor, nosotros no seamos apresurados para decir lo que haremos, sino que clamemos a ti por fortaleza y para que tu palabra siga siendo predicada, para que nunca neguemos la fe, para que nos mantengamos firmes. Ayúdanos a cuidar la fe. Ayúdanos, Padre. Yo bendigo a mi iglesia hoy, a mis hermanos, esta familia linda que me diste, Señor. Y te pido que tú les des a ellos ese denuedo, como a mí. Danos denuedo para seguir con todo amor, mansedumbre y sabiduría, predicando el Evangelio de Dios aquí en esta nación, pero también afuera, a través de la obra misionera que veremos esta semana que viene, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.